Hola, has llamado a... ¿Puedo hablar? El programa presentado por Perra de Satán y... Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras. Empieza... ¿Puedo hablar? Vamos para allá. Bienvenidas a un nuevo episodio de Puedo hablar. Iván 182 con reintegro en Murcia. Un 1 en la Q1 y un 2 en la Q2. Agua. Y esta semana pues es una semana importante para el colectivo LGTBIQ+, y para la sociedad debería serlo, porque este viernes es el Día Mundial contra el VIH-Sida. Una fecha señalada, ¿no? En la que de repente pues en los informativos se acuerdan de que hay gente que sí. Se acuerdan de que llevamos 40 años con ellos, o sea que... Sí, ya está. Lleva casi tanto tiempo con nosotros como la transición y la Constitución, y esa la nombran más solo para lo que les interesa. Pues queríamos, por supuesto, tener un episodio sobre el tema, que ya tuvimos nuestro Indetectables con Daniel Cortés. Si os interesa saber más, pues tenéis que tirar mucho para atrás, porque fue hace ya 2 años, por lo menos, 2 años y medio. Por lo menos. Y se llamaba Indetectables el episodio, bueno, así que en Spotify ponéis ¿Puedo hablar Indetectables? Si era un médico, la cosa no ha cambiado demasiado en la parte científica. Claro, pero decíamos, vale, hemos cubierto lo médico, pero... vamos a hacer un repaso también de lo que fue vivirlo en persona, a pie de calle. Y para eso nos hemos traído a Emilio de Benito. Hola. Bienvenido. Bien halladas. Que eres una persona, bueno, activista del colectivo y concretamente también del colectivo de personas que viven con el virus VIH. Desde hace... 31 años. 31 años. Justo la mitad de mi vida en este momento. Fíjate, o sea que ya segunda mitad el VIH sí, ha sido una presencia. Y si descuentas los años que no te enteras de nada, desde luego he vivido más años con el VIH que sin él, claro. Efectivamente. Y queríamos, pues bueno, conocer un testimonio de primera mano de algo que a nosotros nos ha llegado un poco, precisamente casi de segunda mano. Mi generación marica tuvo un cierto miedo, diría yo, al VIH, quizá no tanto ya al SIDA, ¿no? Claro, es que conviene explicar la diferencia para quien no lo sepa, por supuesto. Sí. Te hacemos los contamos. Venga, claro. Vamos a ver, el VIH es un virus, como su nombre indica, pero sus efectos tú los puedes notar o no. Se pueden y los puedes controlar, lo puedes frenar. Actualmente se frena. Hay unas medicaciones que te las tomas y entonces dejamos como el virus escondidito en un grupito de nuestras células o en algunos ganglios, pero como no está circulando por nuestro cuerpo, no nos hace la puñeta, no se cargan nuestras defensas. En mi época, cuando yo lo cogí en el 92, cuando me dieron el diagnóstico en el 92, probablemente vendría del 91, 90, porque nos hacíamos pruebas más o menos, no había esos tratamientos. Entonces, según llegaba el VIH, empezaron a bajar tus defensas y empezabas a tener infecciones de todo tipo. Infecciones que además no eran habituales. O sea, algunas se conocían en los trasplantados, porque como los inmunodeprimen, había infecciones de ese tipo, ¿no? Desde cánceres, neumonías, tuberculosis, hongos, levaduras, yo qué sé. Yo tuve toda la fauna y toda la flora que se podía tener en aquel momento. Y eso es lo que se llamaba el SIDA, por eso, porque el VIH no da un tipo de enfermedad concreto, no es una gripe que ya sabes que todos se fiebre, no sé qué. Tú tienes VIH y si se desarrolla SIDA puedes tener una neumonía, puedes tener una encefalitis, puedes tener una lipodistrofia, puedes tener una osteoporosis, puedes un montón de cosas. O sea que digamos que el VIH es el bichito malo que destruye las defensas naturales de tu cuerpo. Exacto. Y si tienes las defensas arrasadas, que es lo que ocurría si el virus pues circulaba sin control, pues acababas teniendo multitud de enfermedades. Digamos que la gente no moría de VIH, claro, se moría de complicaciones derivadas del VIH-Sida, porque SIDA es la enfermedad que causa el VIH, que esta vez, a diferencia de la gripe y tal, los llamamos distintos, y aunque eso al principio no veíamos la utilidad, no servía para nada, porque el que tenía VIH acaba teniendo SIDA y acaba pasándolo muy mal. Ahora resulta que sí, porque hay mucha gente que tiene VIH y que no desarrolla SIDA y que probablemente nunca la desarrollará. O sea que eso está muy bien. Sí, esto ya lo explicamos en el otro, sí. Que bueno, se puede ser ahora mismo tener el virus dentro, ser indetectable, ni siquiera lo puedes transmitir. O sea, tú podrías tener una noche
de amor y 2 y 3 y 4 y 150.000 con una persona que tiene VIH y si es indetectable y tiene su medicación y tiene sus controles, jamás te vas a infectar, jamás. Entonces, bueno, por eso decía que... la ciencia, sí. Porque fíjate, si tú dices en 31 años, pues oye, en 31 años, aunque creo que ha sido un cambio lento, pero por lo menos ha sido un cambio. Fue un cambio muy radical, fíjate, porque la ciencia es muy rara. Y cuando yo me infecté, prácticamente no había tratamiento. O sea, había una medicación, el AZT, que era una puta mierda, que lo único que te hacía era darte diarreas y un espanto, y prácticamente el virus seguía su curso. Empezaron a sacar medicamentos como de distintas familias. La idea es el virus en tu cuerpo tiene un ciclo vital y lo interrumpían por varias partes. Y de repente un genio dijo, oye, ¿y si los damos los dos a la vez? En vez de atacar primero con uno, esperar a que tenga resistente y atacar con otro, los juntamos. Y era lo suficiente como para que el virus ya no pudiera replicarse y se quedaba escondido en tus células. O sea, y eso fue de golpe. O sea, fue en el año 96-97 los estudios, implantarlo, y gente que nos estábamos muriendo. Yo pesaba 45 kilos, mis defensas estaban arrasadas, y el nivel normal de células de defensa eran 1000, yo tenía 4. Marcos, Juan, Lucas y Mateo, porque le puse el nombre de los evangelistas. Claro, algo tenías que hacer con aquello. Un león, un cordero. Claro, el león, el cordero, el angelito y el señor, ¿no? Pues eso. Y de repente fue de pasar a tomar una de las cosas a que me la mezclaran con otra. En 3 meses tener ya más de 300 CD4 y que la carga y que el número de virus que circulaba por mi sangre hubiera pegado el bajón. O sea, de morirme a no morirte. Pero no a no morirme, sino a estar bien. Sí. Que yo llevaba 5 años, 6 años en estar bien, claro. O sea, que digamos que la clave llegó casi de un día para otro. Lo preocupante y lo terrorífico y lo descorazonador visto desde ahora es lo que tardó, ¿no? En lo que tardó en desarrollarse esa clave, y si la comparamos con el COVID, ni os cuento. Claro, es un virus fastidiado. Fijaos, claro, ahora que hemos tenido la COVID y todos tenemos como ideas de inmunología y tal, ¿no? Todos sabemos de eso, todos sabemos de eso. Claro, la COVID se descubrió el virus que la causaba en 2 días. Y teníamos el genoma a la semana. El VIH se tardó más de 2 años en detectar, el SIDA se tardó más de 2 años en detectar que era el VIH, era la causa, y todavía no tenemos una vacuna. O sea, también es verdad que el VIH es mucho más jodido que los coronavirus. Los retrovirus son mucho más jodidos. Y acordaos con la COVID, la espícula, ¿no? La proteína de la espícula, que era la que te entraba. Pues es que resulta que lo que sería el equivalente a la espícula en el VIH muta muchísimo y cambia justo en el momento de infectarte. Con lo cual, el tratamiento que tenías preparado para la espícula que el virus llevaba de normal no funciona, porque en vez de hacer así, hacía así. Y ya se trata. Entonces, y ahí seguimos, que no conseguimos la vacuna. Pues sí, es desde luego unos años en los que yo imagino que primero era una condena prácticamente de muerte, ese fallo médico, positivo citando a Mecano. Sí, mi médico, cuando me dio el diagnóstico en el año 92, me dice muy serio, bueno, yo creo que los pobres médicos de los centros de salud del centro de Madrid, de la zona de Chueca y tal, yo creo que estaban desesperados, porque daban un diagnóstico con un pronóstico horrible, impávido. Bueno, pues ya sabes, lo tienes, bueno, ya lo sospechabas, porque si no, no habrías venido, pues ya sabes lo que quiere decir esto. 1 año, 2 años si tienes suerte, y así te largabas a casa. Y además es que no había, bueno, estuvo a punto, no fueron 2 años, esto fue en el 92, yo en el 96 me estaba muriendo, mi pareja murió, o sea, y es que era verdad, era 1 año, 2 si tienes suerte, y bueno, pues tuve suerte, pero... Sí, ahí... Era muy, yo supongo que claro, no era solo en la comunidad marica el aceptar, asumir y un poco llevarte más o menos bien con el diagnóstico que te habían dado a ti, sino aparte de todo lo que estaba ocurriendo a todo alrededor. Claro, en nuestro caso nosotros pues, ya habíamos enterrado amigos, ya habíamos ido 1000 veces a hospitales, ya teníamos todo eso y teníamos muy claro que eso podía pasar. En teoría, bueno, más o menos usábamos prevención y tal, pero éramos una pareja abierta, con lo cual, claro, a más opciones, pues más, si compras más números es más fácil que te toque. Pero en teoría usábamos goma y tal. Pero teníamos asumido que era algo que podía estar ahí porque es que la mitad de nuestros conocidos lo tenían. Y yo creo que eso era terrible, pero a la vez nos facilitó el llevarlo, porque como cuando llegamos al diagnóstico ya lo teníamos asumido. Y lo único que nos habíamos hablado del tema, mi pareja y yo, era, bueno, si nos pasa,
en lo posible, mientras podamos, esto no va a cambiar nuestra vida. Yo me acuerdo el día siguiente en la oficina, yo trabajaba en IBM, y decía, ¿qué cojones hago yo aquí? ¿Me importa esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Pero por qué no estoy...? ¿Sabes? O sea, pero es verdad, mantuvimos nuestra vida todo lo posible. Luego, las complicaciones hacen que no puedas, ¿no? Y tuve que pillar una baja porque es que yo no podía coger el metro, porque no podía subir los tramos de escalera de la anemia que tenía. Entonces no podía ir a trabajar. Bueno, la moto para qué hablar, claro, eso ya era inviable porque no podía con ella. Por hacer un poco una descripción un poco más cronológica, ¿no? Para que la gente pues se haga un poco una mejor idea de cómo fue todo el desarrollo, porque claro, para empezar, yo supongo que se empieza a hablar de una enfermedad que os recuerdo que al principio se llamaba el cáncer gay en Estados Unidos. Y claro, son unos años en los que de repente grupos de población más o menos concretos, luego muy estigmatizados, obviamente, empiezan a desarrollar esta enfermedad desconocida, con un ratio de mortalidad brutal, increíble, o sea, muy peligrosa, que no se sabe qué la causa, como tú muy bien has explicado, que no se sabe cómo se transmite, que eso, porque se llegaron a decir auténticas sandeces en su día. Yo investigué para un reportaje y encuentras que la gente decía que eran las fresas, decían en un momento que eran los periquitos, y la gente mataba soltaba los periquitos por la calle. Bueno, de todas formas, por desgracia, eso tampoco ha cambiado, porque con el COVID también, aún sabiendo de cómo se transmitía, también eran claro, lo que pasa es que como no conocías el virus, era muy fácil decir tonterías. En el año 81, yo creo que fue el San Francisco Chronicle, si no me acuerdo mal, publicó un mini reportaje de por qué había un grupo de hombres que eran gays, estaban en San Francisco, que pillaban unas neumonías fortísimas y se morían. Y no se sabía por qué. Luego hubo una segunda oleada que fue con el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es un cáncer de piel que te deja la mancha como un... Yo era como un dálmata, el brazo lleno de manchas, yo no me tocó en la cara. Muy oscuras. Negras, parecía un dálmata, de verdad, era como... Eso, y no se sabía por qué. Y luego muchos problemas gástricos, muchos problemas intestinales y mucha diarrea, que es cuando aquel famoso senador americano dijo aquello de mueren por donde pecan, porque esas cosas se decían. Pero no sabías cuál era la causa. Entonces, a ver, dices, las fresas no. Bueno, en España habíamos tenido la colza no mucho antes, ¿sabes? Los periquitos, bueno, pues yo tuve una encefalopatía causada por un hongo que transmite las palomas. Un criptococo, sí, o sea que... Había pequeñas bases, pero a partir de ahí, como no sabíamos nada, todo se exageraba. De cualquier cosa un poco. Entonces, esto fue en el 81. En el 83 se descubre el virus, que hubo la famosa pelea entre el científico americano y un americano y un francés, que en verdad lo había descubierto una tía, pero claro, se habían peleado ellos. Uno que había trabajado con uno se había llevado el conocimiento. Y uno que había trabajado con el francés se había llevado el conocimiento a Nueva York. En el 74 y hasta el 86-87 no tuvimos claras las vías de transmisión. Y desde luego no apareció la primera medicación. Que claro, son 6 años. Si se hubiera pasado con la COVID, con la tasa comatizada, no queda bueno, siempre queda alguien, pero cuando lo piensas, claro, fue increíblemente lento. Y claro, también ahí jugaba a favor que ¿qué pasó? Bueno, increíblemente lento y que en esos años morirían muchísima gente, claro. O sea, mi generación, la de los que nacimos en el 60, 61, 50 y tantos, es una generación diezmada. Claro, o sea, yo de mis amigos de aquella época, de mi edad, es que debemos quedar menos de la mitad. Tengo amigos más jóvenes, pero de los del ambiente de aquella época debemos quedar menos de la mitad. ¿Por qué? Porque caían. Y además, claro, era una investigación complicada, porque aunque ya sabemos que en África estaba desde mucho antes, de 30 40 años antes, no está claro cómo saltó de África a Estados Unidos. No sé si es a través de Haití, esas cosas de población negra que vuelve a sus orígenes y al volver y como de Haití a Estados Unidos hay mucha migración, y si lo llevaron allí. Pero claro, llega a San Francisco y se concentra en gays y personas que se inyectan heroína. Claro, si eran dos colectivos dos colectivos que interesan muchísimo. Dos colectivos que a nadie le importábamos una mierda y encima súper discriminados, con lo cual el VIH ya nació heredando las dos discriminaciones. De mucho de frases de no merece la pena. Mejor si se mueren
Algo habrán hecho. Claro, lo han hecho. Sí. Ya España llegó en el 82. Y fíjate, ese sí se sabe. Era un azafato de Barcelona, que había estado en una fiesta en Nueva York y lo trajo. Probablemente vino muchas veces, pero el paciente, porque entre España y Estados Unidos no había solo una persona que viajara. Si no hubiera hubiera sido otro. Pero está identificado como el caso cero, ese sí se sabe. Sí, el caso es que en la prensa, en la época, hay, digamos, una cierta cobertura. Se puede rastrear de una manera bastante fácil, lo cual no deja de querer arrancarte la piel a tiras cuando piensas, o sea, todo esto se estaba sabiendo todo el rato, ¿no? Y hizo realmente falta mucho tiempo para que la sociedad en su conjunto y las instituciones se tomaban en serio una enfermedad que estaba acabando pues con un número de gente que es que moría sin tratamiento, sin remedio, completamente desahuciados y por la que no se estaba haciendo nada, ¿no? Claro, y encima al principio en Estados Unidos, como tiene el sistema sanitario que tiene, claro, desatendidos, porque si no tenías un buen seguro médico, ahí te quedas. Morías absolutamente desatendido, ¿no? En Pous, ese hospital que sale de VIH Pous, eso aquí era terrible, pero nunca llegamos al extremo de no me cambian la sábana. Claro. Porque no puedo pagarlo, ¿sabes? O sea, dentro de que era sí, aquí había una atención. Pero no llegamos a ese caso. Pero claro, ahí encima a nadie le interesaba. Que es absurdo, porque si lo piensas bien, es la COVID afectó sobre todo a personas muy mayores en todas partes. Pero esto afectaba a profesionales jóvenes, normalmente con una formación media o alta, mucho universitario. O sea, no era gente muy productiva, que hasta les podía haber interesado. Sí. Pero no tardó. También es verdad que la ciencia de entonces no era la de ahora. Sí. Obviamente, claro. Yo estudié químicas, yo estudiaba bioquímica justo, pues cuando empezó el VIH 81-82, yo debía estar haciendo tercero o cuarto de carrera y yo hacía bioquímica y la genética que se explicaba entonces te la daban en un semestre. Porque no había más genética que explicar. Hoy día es un grado, con máster y con de todo, ¿no? Entonces, claro, tampoco había el conocimiento, no era fácil. Digamos que pues empieza a haber noticias de esta enfermedad desconocida y prácticamente mortal en todos los casos. Y no sé, eso ya es, bueno, tampoco sé si tú ya estabas fuera del armario, como se suele decir, o bueno, ya tenías una cierta vida mariquitilla. Nosotros salíamos 5 días por semana, nos fuimos a vivir a Chueca porque estábamos hartos de pagar parking. Es que ya te sale más rentable. Hombre, pues más rentable. Con lo que nos ahorramos del parking y las multas de aparcar por la noche. Y el taxi de vuelta a casa, mucho más barato vivir en Chueca. Siempre se suele decir esto de que, claro, que el VIH-Sida llega en un momento en el que acaba con la fiesta, ¿no? Y la fiesta casi acababa de empezar de una manera un poco más total. Yo todavía pillé orgías sin VIH y cuartos oscuros sin VIH, y claro. Aquello era... ¡Viva la Pepa! Vamos, que te da igual todo. 76 muere Franco, entonces 75 muere Franco. Es que fueron 5 años después. Y mi primera adolescencia fue con Franco, pero muy poco, pero fue con la transición, ¿no? Y entonces era joven, tal, no sé qué, y a por todas. Ibas a por todas. La sauna de comendadoras tenía un cuarto oscuro, que aquello era, por Dios, era el paraíso. Es que... La zona más visitada de Madrid, aquí sería el Museo del Prado. Aquello era la hostia. Los garitos, los cuartos oscuros, los antros, los cruising, era claro. Y luego de repente todo eso... Sí, eso se dice también que en Estados Unidos pasó una cosa curiosa, que es que, claro, las saunas, digamos, se vaciaron, pero luego se volvieron a llenar porque era tal el rechazo de la sociedad que es que donde ibas, solo a otros que ya pudieran estar en tu situación. No tienes otro sitio donde ir y además, total, ¿qué más da? Si ya lo tengo, ¿qué más da? O si lo voy a pillar igual, ¿qué más da? Ya. Entonces sí. Joder, lo que pasa es que hubo mucha sauna que cerró, y yo me acuerdo en una sauna en Londres, una sauna, en la que no te dejaban tocarte con nadie. Era solo de mirar. Entonces, ¿para qué vamos a la sauna? Si era solo de mirar. Te ponías, mirabas y te ibas. Hija, pues... Claro. Te quedas con unas ganas. Bueno, pues en Londres estaba Thatcher y todo el puritanismo se aprovechó. ¿Y cómo controlaban eso? Para cebarse, pues es que les metían unas multas en las saunas, sino que... Madre mía. Cambios, o sea... Bueno, cosas así se siguen viendo. Cuartos oscuros que controlaban, incluso sitios con fiestas en cuartos oscuros, que había alguien que vigilaba que todo el mundo sabe que no, los cuartos oscuros nunca son negros del todo, menos son negros del todo, nunca son más oscuros que el resto del bar, pero no, que vigilaban que no hicieras cosas sin condón.
Oye, ¿qué? ¿Llevas la goma? Tío, mira que cortar rollos, ya se acabó. Sí. Joder, que lo pongan como con luces de neón. Preservativo. Alarma. Este no lleva. O sea, Entonces tenemos a toda una generación, y las anteriores por supuesto, pero que es joven, que acaba de descubrir las mieles de... Pero es que esto también es importante, o sea, yo creo que es un detalle muy importante, porque en Estados Unidos, bueno, pues supongo que el avance social también se iría yendo poco a poco, pero es que en Zamora iba a decir. En Zamora ocurriría también. En Zamora también ocurre. Bueno, en Zamora no sé yo si teníamos tantas discotecas y tantos cuartos oscuros, pero algo seguro que había. Zamora tiene un comité anti-SIDA súper activo y además son fantásticos. He ido alguna vez a verlos y son maravillosos. Sí, es verdad. Sí. Mi padre ha tocado mucho para ellos, porque mi padre es músico y cuando organizan fiestas ha tocado mi padre. Y digo que en España hay que tener en cuenta eso, que salíamos de una dictadura. Claro. O sea, que no solo, not only gays, sino supongo que todo el mundo tendría unas ganas. Y más si tienes 18 años, pues imagínate. Hombre, estamos hablando de gays, pero claro, por la parte sobre todo de la heroína, también de los gays, el fin de la movida está muy relacionada con la eclosión del VIH. Claro. Porque cuando se mueren las Costus, o sea, gente que eran icónicas y que tiene el bicho y a los 6 meses habían muerto. Y estuvo. Entonces, claro, la gente como empezó a tener un poco de miedo a la noche. Quedábamos los irreductibles, los que ya nos daba igual. Pero... Claro, o sea, esa es la cosa, ¿no? Que esa fiesta a la que uno se incorporaba, pues encima después de 40 años de dictadura, claro, ¿no? En poco tiempo se transforma casi en una pesadilla, o al menos en una cosa muy peligrosa. Muy peligrosa, en la que tú sabes que te expones, no sabes de qué manera, ni hasta después cómo evitarlo. Cuartos oscuros llenos de periquitos. Y claro, ¿cómo se come eso? O sea, ¿qué pensabais? ¿Qué cuando ya la cosa se empezó a extender a vuestro alrededor? Pues es que llega un momento que lo ves tan inevitable y era como tan habitual. Mira, nosotros teníamos afortunadamente un grupo de amigos muy potente, porque además uno de nuestros mejores amigos tenía un garito en Chueca, el Eagle, que además era el antro más sucio y más brutal y con el mejor sexo de Europa. Y claro, entonces, y nosotros hacíamos prácticamente fiestas de bienvenido al club. Oye, fulano se ha ido a hacer la prueba. Y cuando llegaba fulano, además yo me rompí una pata y estuve 6 meses con la pata en alto. Entonces todas las cenas y meriendas eran en mi casa. Pues yo no podía salir con la moto. Y fulano ha ido a darse la prueba. Y cuando llegaba decía, ¿qué tal? Y dice, no, pues digo, pues bienvenido al club, saca el cava. ¿Qué negativo? Ah, pues qué bien, saca el cava. O sea, pero fíjate, teníamos una situación distinta, ya nos pilló profesionalmente hechos. Yo tenía 31 años cuando me infecté, mi chico tenía 36. Era otra cosa, claro, te pilla con 17, 18, 19, 20, 21 años. Sí, empezando tu vida en la universidad, donde de repente tu objetivo ya no es estudiar, tu objetivo es no morirte, ir Claro, y esa generación quedó rota en todos los sentidos. Los que murieron porque murieron, pero la mayoría de los que sobrevivieron se quedaron sin proyecto profesional. Ahora los que han sobrevivido, claro, viven con pensiones no contributivas, arrastrando problemas de la medicación de entonces, porque la primera medicación encima tenía unos efectos secundarios brutales. O sea, esta papada es de los efectos de la medicación. Mis 2 prótesis de cadera son del efecto de la medicación. La barriga le echaría la culpa a la medicación, pero solo lo es en parte. Las barrigas son bienvenidas. Había un medicamento que se probó, que era el Crixivan, y te daba crixipanza. Y entonces tú ibas toda lipodistrófica. Tú ibas toda lipodistrófica perdida. Las patitas, como las tengo yo ahora, como palillos. El cuello, la cara, como si fueras un corredor de maratón etíope. Y de repente, pataplaf. Éramos súper deformes. Por esos experimentos, ¿no? Claro. Bueno, es que no cabía. Era o barriga o muerte, pues barriga. O papada o muerte, pues papada, claro. Y aparte de tu carrera profesional, es para mí, yo lo que no me sale concebir es ese miedo en el cuerpo. O sea, la cosa de ser lo que soy, hacer lo que yo quiero hacer, es lo que me va a llevar a la tumba. O sea, de verdad. Sí, era como un algo más. Y ya de por sí
Bueno, Es también una maldición, ¿no? también las maricas jóvenes les pasa o os pasa, pero ya mi generación veníamos culpabilizados, requete culpabilizados de colegios de curas, de la educación franquista, con una homofobia interiorizada que te cagas, o sea, sintiéndote que eras lo peor y que no tenías derecho a vivir porque eras el bicho raro de la sociedad y que había que tal, y encima te cae esto, claro. Pero bueno, pues te hacías fuerte dando la vuelta. Buscabas un grupo entre pares, claro. Yo creo que la familia sabe que todas las maricas tenemos y toda la población LGTB La tiene. escogida. La escogida, y ahí se convirtió, no en clave, la superclave, claro, porque era con los que podías hablarlo. Y bueno, yo en la parte personal, ya te digo, yo además soy muy frío en esas cosas. Y pues esto es lo que toca, tal, no sé qué, bien. Pero claro, gente que deja de trabajar. Yo tenía un amigo en San Francisco que era un arquitecto de estos. Y claro, cuando le dicen que tiene VIH, dice, me voy a morir en 2 años. Lo vendo todo y me voy a dar la vuelta al mundo. ¿Qué pasó? Que esto era en el año 93-94. No se murió y cuando volvió a Estados Unidos, ya sin un puto duro, sin estudios, sin fama, sin nada, había salido la nueva medicación. Y se tuvo que venir a buscar trabajo. Y me dice, mira, de verdad, o sea, esto es la hostia. Trabajando en el McDonald's acabó trabajando en una ONG porque era la única que le contrataba teniendo VIH. Pero claro, de ganar los miles y miles de dólares a su sueldito de $600 a la semana. Sí, está muy bien tomar conciencia de que no solo el virus te trastocaba tu vida porque te matara, sino que realmente tus planes de vida. Tu vida tal como eras hasta ese momento podía terminar y apáñatelas tú, porque además son unos años, si ahora hay estigma con el VIH, que en el primer mundo al menos, o bueno, si en España por no irnos más lejos, es algo que está más normalizado y que nadie ya se muere a causa suya. En ese momento ya no es solo ser una persona enferma y con un diagnóstico terminal, es ser un apestado, alguien que tiene la culpa de lo que le pasa, que eso es muy importante, alguien que ha hecho algo, que algo habrá hecho, ¿no? Se dijo mucho que el SIDA era una enfermedad que era la manera de Dios de limpiar y de castigar, porque claro, eran mariquitas, heroinómanos, o gente que prostituta, gente las prostitutas se cuidan muy bien. Que follaba, que se drogaba. No, pero las prostitutas sí. Y luego decían también hemofílicos. Al principio eran 4 Hs: haitianos, hemofílicos, heroinómanos y homosexuales. Sí. Eran las 4 Hs. Los hemofílicos se lo transmitía eso, también había hijos, porque claro, también se lo podían transmitir. La madre es que eran todo Hs. Entonces, por esas cosas los americanos son muy buenos en periodismo para poner titulares, y para bien y para mal. El cáncer rosa ahora lo vemos, es una burrada, pero en aquella época era la descripción perfecta. Es verdad, o sea, vamos a ser sinceros. Te decía exactamente lo que estaba pasando. Funcionaba. No era un cáncer. Y no era rosa, en ese caso sería negro del Kaposi, pero y el amarillo ese que se te ponía cuando te atacaba el hígado, que parecíamos todos aceitunas, pero sí. Entonces, tenemos el SIDA ya como parte de la realidad y la sociedad un poco intentando entender cómo colocar esta nueva enfermedad. Y ahí es donde yo creo que se activan muchísimos activismos, ¿no? El primer activismo fue puramente asistencial, es decir, gente que estaba en la calle muriéndose, gente que estaba en el hospital 3 meses y nadie iba a verlo. Ese tipo de eso. Que además al principio, porque yo ya era miembro de COGAM, pero yo ahora soy vocal de salud de COGAM, que no lo hemos dicho, no. Pero, por ejemplo, en grupos como COGAM hubo mucho debate sobre si aceptar incluir a las personas con VIH, ¿no? A los seropositivos, que se decía entonces. Porque ya bastante... Independientemente de su orientación sexual. No, a ver, todos asumíamos... En aquella época... por hecho de que... por hecho que era eso. Yo cuando iba a los institutos a dar charlas, y chicos de 15 y 16 años, pero hace nada. Digo, no, pues yo tengo VIH. Y entonces, le digo, y no hace falta que me lo preguntéis. De las 2 posibilidades, yo soy el marica. Porque tiene muy claro que erais o yonki o marica, no hay más. Y asumías que eso, y entonces
joder, si con lo que estaba costando en los años 80, que el movimiento gay cogiera fuerza, que se nos viera como personas respetables, que hasta podíamos ser profesores, una cosa así, y de repente resulta que, es que lo que somos es unas viciosas que hemos pillado una cosa que podemos transmitir al resto. Luego resulta que para transmitirlo es muy complicado, pero en aquella época no se sabía, ¿no? Entonces había dudas porque nos daban mala fama. O sea, era tremendo. Sí, o sea que... Pero era mala fama y también era la reafirmación de un estereotipo, ¿no? Lo que decíais antes, o sea, si ya la sociedad, y vamos, no sé en Estados Unidos, pero en España, con el fin de la dictadura tan reciente, que en la dictadura evidentemente esto era perseguido y prohibido y demás, es que casi es fácil... creer que es una maldición divina. Claro, o sea, claro. Si tú vienes de un país tan católico y tan, bueno, como era la dictadura española, que te tienen el pensamiento dirigido en una dirección, aunque luego evidentemente conocemos millones, bueno, no sé si millones, pero miles de personas que no desarrollaron ese pensamiento único, que también había gente, pero bueno, que se remaba en una dirección. Mira, y de repente 5, 6, 7 años después de la muerte de Franco aparece esto, es que si yo creo en Dios, rollo la Mesías, claro que me creo que es un castigo de Dios. No, y de hecho hubo obispos y hubo... sobre todo en Inglaterra, claro, los países puritanos, nosotros hablamos de los católicos, pero aquí los católicos tenemos la cosa de que la familia te protege todo. O sea, los maricas están muy mal, salvo que tu hijo sea el maricón. Y hay muchas madres que echan para atrás. Pero Estados Unidos no, o sea, el puritanismo sajón es... Si tú te lo has buscado... y políticos diciendo eso, que era un castigo divino, y en Estados Unidos diciendo que ni se investigara, que para qué, que mejor. O sea, ese era el plan. Y luego ha pasado una cosa, con la gente ahora ya, ¿no? En el 96-97 llegan esos tratamientos, el cambio es brutal, la gente no solamente deja de morir, sino que te recuperas, claro. A mí las manchas del Kaposi, que me las quemaban con nitrógeno líquido y tal, un poco para intentar... Lo que hacía era cambiar una mancha negra por una cicatriz, pero bueno, es más disimulable. Y de repente se fueron solas. Cuando mis defensas pudieron con el virus que lo causaba. Si pesaba 45 kilos, volví a mis 70 y tantos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Se te llena la cara. Esta es operada, ¿eh? Esta tenía una lipodistrofia brutal y me metí. Estoy... Sí, eso se llama el síndrome de Lázaro, ¿no? Sí, pero claro, al perderse la sensación de gravedad ya deja de interesar. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa ahora muchas veces con gente al que van a dar el diagnóstico? Que todos tienen la imagen de entonces. Claro, ellos no son conscientes de que unas personas jóvenes y rozagantes como vosotras dos podéis tener VIH y nunca se os va a notar y nunca vais a notar esos efectos. ¿Ellos de quién se acuerdan? De los que estaban como yo, porque es lo que salíamos en los medios. Claro, entonces, no han dado el paso... Si ya no hay conocimiento en general, desde luego, desde que no hay conocimiento es de la situación actual, de que no tienes por qué transmitirlo incluso aunque folles en condón, de que no se tiene por qué notar, de que al final esto va a suponer en tu vida, normalmente, siempre hay excepciones, que vayas al hospital una vez cada 3 meses a que te saquen sangre y una vez al mes o cada 3 meses a por medicación y poco más. O sea, claro, la gente sigue, pero porque es lo que vio y lo que se ha seguido viendo. Hay otras cosas, porque además en España nadie ha tenido SIDA nunca y nunca se ha muerto nadie de SIDA. No sé si habéis dado cuenta. Sí, Pepe Spaliu, Nacho Fernández y el... Ay, por Dios. Gil Leviedma. Sí, pero Gil Leviedma... Bueno, Gil Leviedma tampoco lo dijo. Sí, tampoco lo dijo. Y, ay, por Dios, un diseñador. No era Lomba... Bueno, Alvarado, no sé cuál era, Alvarado creo que era. Son las únicas 3 personas famosas que en España han muerto de SIDA. Todos los demás han muerto del hígado. O de... Pues claro, no hay ejemplos. No hay un chico joven en Operación Triunfo, y estoy diciendo que seguro que entre las 10 ediciones, o las 15, las que lleven, alguno habrá habido con VIH que lo haya dicho. Donde la gente joven puede decir, mira, tan mono. Sí, en Drag Race sí que ha habido un poco más de... Sí, pero ya son parte de la marginalidad. Claro. ¿No? Sí. O sea, pero, por ejemplo, si no es un OT, un GH... ¿Sabes? Sí, que GH sí que ha tenido 20 ediciones y es exactamente... No hay. O vamos, o gente que sea referente en sus cualquier cosa. Y que por un presentador de televisión, un empresario, un banquero, un ministro, un diputado, un futbolista... Que seguro que los hay. Seguro que en el Congreso hay diputados con VIH. Seguro. De hecho, lo que a mí me parece es que
en el mundillo diverso y LGTBIQ+, más o menos lo vamos teniendo claro, y sabemos que, o sea, nadie de nuestra edad en su grupo de amigos o su grupo más o menos extendido, pues siempre hay alguna persona. Quizá a lo mejor no te lo ha dicho, eso también es el kit de la cuestión, ¿no? Y no están obligados, por supuesto, quiénes somos para obligar a nadie, pero es verdad que lo damos un poco por hecho, pero yo estoy convencido de que no sé qué decirte, o sea, nuestras madres, mi madre, a lo mejor no hace el ejercicio de pensar, pues este chico que es amigo de Enrique, que yo conozco perfectamente y que mira qué gracioso y no sé qué, pues tiene VIH. Claro. Y tiene el VIH como se tiene ahora, porque es que se toma su medicación. Es que además ahora no se le nota. Entonces, tu madre, si le dijeras, oye, pues ¿sabes que mi amigo fulano tal? Diría, si no se le nota nada. Claro. Es que no se le nota nada. Entonces, claro, es muy difícil que la población esté pendiente de algo que no ve. Que no, sí, eso es. Que no ve. Sí, es verdad. O sea, Nunca había hecho yo ese Entonces, pensamiento. hemos perdido el miedo, le estamos quitando. Es que es lógico que le quitemos importancia, que le perdamos miedo. O sea, además que es mentira. Quiero decir, toda la vida se ha follado sin condón. Incluso en la peor época, en los 80, nos infectábamos, luego, sabiéndolo todo, porque en algún momento no lo usabas, se te podía haber roto. Pero vamos. O porque en la vida... De cada 200 condones reportados como rotos, me gustaría a mí ver 198. ¿Sabes? O sea... Ahí es que os la tengo que contar. Porque, hablando de las vías de transmisión al principio, hubo muchísimo debate, sobre todo con el sexo oral, con la saliva. Se podías besar o no. Yo no sé si os acordar. En Dinastía, cuando Rock Hudson, ya demacrado total, le dio un beso a Crystal y se montó un pollo que te cagas, porque de repente luego se supo que Rock Hudson es que tenía... Pues estaba muriendo de SIDA. Es uno de los célebres... Sí, de los referentes de los muertos de SIDA. Y entonces hubo un debate sobre si la saliva, sobre si no saliva y tal. Y al principio las estadísticas daban muchísimos casos de transmisión por sexo oral y por saliva. No sé qué porcentaje, de todos los casos, no sé qué. Y eso fue bajando. Y yo me acuerdo un día preguntando con un médico, decía, oye, ¿y esto? ¿Qué pasa? ¿Que la saliva ya no infecta? Y dice, no. A ver, la transmisión por sexo oral es súper complicada, es muy difícil. Puede pasar, pero es súper difícil. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando tú ibas al médico con VIH, te daba vergüenza decir que es que lo que te costaba era poner el culo. Y entonces decías que habías ido haciendo una mamada, porque era más digno. Claro. O sea, Estábamos en la oscuridad, yo tropecé, por lo que sea, esa polla acabó en mi boca. Claro, sí. Bueno, yo me acuerdo... Me hizo una herida, porque es que todos se acababan de llevar al dentista. Tenía una llaga. Todos se le habían salido del dentista, claro, tuvieron sexo oral y lo pillaron. Que no, nena, que pusiste el culo, pero que da igual. Ya. Pero todos los estigmas, todos... Que en mi pueblo, que eso también es otro estigma, ¿no? El de la mujer muy joven que se queda embarazada. También supongo que por un condón roto. Claro. Y me acuerdo que en mi pueblo, que yo esta historia... Por un sexo oral también. Esta historia yo me la creí porque yo la empecé a escuchar pues a lo mejor con 10 años, entonces no tienes un pensamiento crítico y en mi pueblo se empezó a correr la voz de que una chica se había quedado embarazada en la piscina, o sea, por bañarse por el agua. Claro. Bueno, evidentemente yo pánico absoluto a la piscina. Hombre, es que tú imagínate, yo pensando en el mismo percal, con 10 años a mi edad. Si fuera ahora que están de moda las colas de sirenería, es protegida, podías ver a los sirena y es verdad que se cuentan unas cosas, pero claro, es que al final no quieres... Es muy curioso cómo funciona, por ejemplo, en el caso en un pueblo, en mi pueblo eran unos 300 habitantes. O sea, es un entorno muy, muy, muy pequeño, ¿no? Y cómo todo el pueblo entra al trapo para no tener que afrontar una verdad o para no tener que tener una conversación incómoda de menganita se quedó embarazada en la piscina, ¿no? Y todo, sí. Entonces, hasta el punto que a una niña de 10 años le llega esa información y se la cree, porque todo el pueblo la da por buena. Entonces, volviendo a la parte un poco histórica, ese año 96-97, cuando llegan los tratamientos, hay un cambio en todos los aspectos. Un cambio médico, pero hay un cambio social. Brutal. ¿Por qué dejas de verlo? Y entonces es cuando todos los colectivos, los activistas, a nadie le importa el VIH, no sé qué. Hombre, es que lo que ahora nos importe menos, porque no te estás muriendo a chorros, ¿no? Pero a cambio descubrimos que había VIH en África. Fue a finales de los 90, principios de los 2000, fue cuando nos dimos cuenta de que había VIH en África, que llevaba desde los años 40, pero ya había llegado a... Pues estaba extendido por todo el continente. Yo estuve en varios países haciendo reportajes y era brutal. Y además ahí era completamente distinto porque era heterosexual. Porque eran las rutas de los camioneros,
te enseñaban los mapas de Sudáfrica a Congo y veías por dónde iba y veías por dónde había ido. Y los camioneros, claro, con la prostitución, las violaciones de jóvenes, el tal, no sé qué, mujeres que no eran capaces de negociar el condón. Países como Uganda, que como son evangelistas, la solución era rezar y ser casto. Siempre claro, funciona. 30% de la población de los adultos infectados en 2 años. O sea, y entonces descubrimos que eso. Y que eso fue una cosa muy importante, y por eso lo quería traer, porque eso fue un logro del activismo, y fue cuando se empezó a atacar a los laboratorios por los precios y por el acceso. Y hoy día no hay ningún medicamento nuevo que salga para algo gordo que la multinacional más hija de puta, que las hay, no saque una versión barata para países pobres. Que eso está muy bien. Claro. Pues sí, el claro. medicamento, el tratamiento del VIH, que aquí ahora puede costar 8.000, 10.000, 12.000 euros al año, solo que son las pastillas que yo tomo, se está suministrando en África €1 al día, que son 365 días al año. Lo pagamos nosotros con ese sobreprecio. Claro, no es que pierdan dinero. Claro. Pero bueno, a mí me parece bien que nosotros paguemos de más si beneficiamos a los que no tienen. Y eso fue un cambio social, y de repente cambió el foco. Y aquí empezamos a hablar de heterosexuales. Y además salieron mujeres, de repente las mujeres, que como si no tuvieran derecho a tener VIH, que era una situación, pero sí tienen razón, o sea, hay que tenerlas en cuenta. Y hoy día, los últimos datos en España son que la población de... Ahora ya no somos gays, ahora somos... Hombres que tienen sexo con ¿Qué va? mujeres. Que ya se ha ampliado. ¿También? Hemos vuelto a poner a gays y bisexuales. Ahora somos gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. Como si todos los gays tuvieran sexo sin protección. Claro, yo digo, será hombres y bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, gays y bisexuales, que tienen prácticas sin protección, porque los que tienen protección... Pero da igual, esas tonterías del lenguaje que a mí me ponen muy nervioso. Tú que sé que eres del ramo lo entenderás. Maricones. Pues resulta que ya el 51% de los diagnósticos ya no somos maricones. Vaya. Resultaba que el virus no elegía. Hay heterosexuales y un 25% de mujeres. Que ahí sí que está invisibilizado. Cuesta muchísimo. Bueno, es verdad que, claro, proporcionalmente el total de mujeres son muy pocas. Mientras que proporcionalmente el total de maricones, los que tenemos VIH, somos muchos, pero ahí está. Y no hay políticas específicas y los médicos no se lo plantean, claro. Cuando viene una mujer en consulta... Y las mujeres con VIH también es como que no tienen ni siquiera la tradición, ¿no? O sea, esa, un poco esa historia que la gente pueda entender y tal, sino es como, pues solo ha sido una guarra y te ha tocado esto, ¿no? Pero hay ya un 25% de los 3.000, 4.000 diagnósticos del último año, o sea, 1.000 mujeres se infectaron en el último año. Y no les hemos hecho ni puto caso. No, y aquí estamos, ¿no? Con una mano sobre mano. Sí. Pues nada, compromiso total de poder hablar con una mujer para que nos cuente también su punto de vista. Pues las hay, y además, la última campaña de CESIDA, de la Coordinadora Estatal de SIDA, que es el Pride positivo del que llevas la camiseta, pues había una chica en la rueda de prensa, una señora un poco más joven que yo, y empezó a contar su historia, sus 3 hijos, cómo se infectó entre el segundo y el tercero, cómo su hijo nació con VIH, cómo lo llevó en silencio todo el tiempo para que la familia, para que en el colegio no le echaran al niño, porque claro, en los 80s, uno de los grandes debates es si tu hijo tiene VIH o si tus padres tienen VIH, que no escolaricen a mi niño con el suyo. No sea que se lo vaya a pegar. Señora, si tu hijo con 4 años no folla, pero no fuera que se lo vaya a pegar, claro. Sí, ha sido todo un largo camino de mentiras, bulos, malos entendidos, maldad. Y poco interés. O sea, yo a día de hoy también, o sea, por el entorno en el que me muevo, que es Madrid, y dentro de Madrid, pues maricones, básicamente, para mí es algo que está muy presente y es incluso un tema de conversación, pero cuando yo, por ejemplo, voy a Zamora... o sea, es como si no existiera. O sea, ¿cómo va a haber VIH en Zamora? ¿No? Porque es como, bueno, aquí no hay de eso. Claro, eso es de las entonces, ciudades. Claro, entonces todavía hay
falta de interés, ¿no? Ojalá también este programa sirva para llevar a esas personas que no viven en Madrid en un entorno mariquita, ¿no? Y que puedan reflexionar, pues fíjate lo que tú has dicho antes, yo era un pensamiento que no había hecho nunca, ¿no? ¿Cómo puede ser que en todas las ediciones de OT, o en todas las ediciones de GH, o en todos los futbolistas que hay en España, o en todo no sé qué, fíjate, todos los VIH positivos están en Chueca, qué casualidad, ¿no? Claro. Y es verdad que es un pensamiento que no haces, pero bueno, por suerte tenemos acceso a testimonios y para eso, para eso sirven. Cuando el virus te mataba, te convertías en el último despojo de la sociedad, pues si lo podías ocultar, mejor. Y cuando el virus no se ve a simple vista, pues el estigma no ha desaparecido. Entonces, es que todavía nosotros recibimos gente en Cogam o que ha perdido el trabajo o que le han echado de casa por ser LGTB. O sea, a día de hoy. A día de hoy, en el último año, por ser LGTB, bueno, los adolescentes trans, dramas, o por tener VIH. En España... ¿Pero es legal que te despidan por tener VIH? No, pero te despiden por bajo rendimiento. Claro. Ya. Claro. ¿Sabes? O sea, o que no te cogen. Claro. Yo le digo siempre a la gente, yo llevo mucho tiempo siendo visible porque no me quedo más remedio. O sea, es que era tan obvio que cuando tiras un año viviendo en el hospital, yo el último año íbamos al hospital de día, el 96-97, y claro, yo tenía tantas infecciones que me tenía que poner tantas cosas que mi vida consistía en levantarme, coger el autobús, ir al hospital, poner la vena, 10 de la mañana, 11, 12, una parada para comer, 3, 4, 5, 6, 7, vuelta a casa, cena. Nosotros salíamos, porque habíamos hecho que nos dábamos una vuelta a la cama y el día siguiente al hospital. Otra vez. ¿Quién trabaja? Claro, era imposible. Bueno, yo dejé de trabajar porque tenía una anemia tal que es que no podía ir a trabajar. Entonces, todo eso ya no pasa, pero en aquella época... Sí pasaba. Sí que te pasaba, claro. Sí, y eso era entonces... Pero ahora que no tienes por... Pero ahora todavía pasan esas cosas. Yo salí del armario porque era obvio. Si no, me había perdido 15 kilos, demacrado, sin ir a trabajar todo el día en el hospital en la unidad de infecciosas, pues... Ya, una vez que lo supo mi madre, porque las madres son las madres... Por supuesto. Una vez que lo supo mi madre, ya todo el mundo me importó una mierda. Además, dejé de me dieron una incapacidad porque no podía trabajar, pero como de repente me puse bien, entonces volví a trabajar, pero ya no volví a la misma empresa y fue cuando me hice periodista. O sea, yo soy... La culpa de que me hayan aguantado como periodista es del VIH, es otro efecto secundario, es otro efecto adverso. Sí. Otra de las consecuencias. De las cosas malas. Entonces nos hemos quedado por seguir con un poco el relato. Oye, tenemos que hacer una pausa antes. Va, recapitulamos y hacemos la pausa para publicidad. Recapitulemos, que diría típico. Vámonos directamente a un gran aliado para también que se tomara conciencia, que luego hablaremos de ello, sobre la realidad del VIH, que es el cine. Ni más ni menos. Filadelfia, vamos ¿no? todas las semanitas al cine. Hay grandes ejemplos que podemos comentar por encima, pero primero vamos a ver qué película nos recomienda esta semana la sin par Begoña Piña. ¡Ale! George? You playing out? Hola a todos. Ya está en el cine Scrapper, una película preciosa de Charlotte Regan sobre la relación entre una niña de 12 años y su padre, un tipo al que no conoce de nada, que de pronto ha aparecido en su vida. Es una sorprendente ópera prima que ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance y que es muy especial por diferentes razones. Una de ellas es la frescura de la mirada de la directora en una película enmarcada dentro del cine social británico. Scrapper es divertida, tiene sentido del humor. Su protagonista, la pequeña Lola Campbell, es un personaje. Toda la historia está muy llena de energía. Y la directora sabe de lo que habla. Ella misma se crió en un suburbio londinense parecido al que muestra la película y ha llegado al cine después de años haciendo vídeos para sus amigos raperos, librada de cualquier norma académica de una escuela. Y eso se nota mucho en la película. Os vais a divertir y os va a gustar. No os la perdáis. Nos vemos en el cine. La colaboración entre los cines Renoir y Puedo Hablar es posible gracias al programa Next Generation de la Unión Europea y a la Comunidad de Madrid. Come on, do your job properly.
Pues oye, qué interesante. Vi el otro día el tráiler de Scrapper, que es un poco el After Sun de este año, y me lo voy a meter por el culo. Sí, la verdad. Además, yo me la voy a meter por el culo con un gusto, porque yo lo que he visto es que dura 85 minutos. Quiero hacer una reivindicación. Podemos dejar de hacer películas de 7 horas y media. Hija, que a gusto, 85 minutillos, vas, te ves una historia preciosa y sales... Palomitas, si quieres. Hombre, por supuesto. Además, las palomitas del horror noir están muy ricas, que tú y yo somos grandes consumidoras. Sí. Pues efectivamente, Scrapper es la recomendación de la semana y gracias como siempre a los cines Renoir. Y yo tengo un anuncio también. Ay, madre. Tengo un anuncio. Publicidad interna. Queridas amigas de este querido podcast, hemos terminado la gira 2023 de Mal de la Olla, nuestra orilla de teatro, y han sobrado 4 unidades de libros, ni más ni menos. 4 unidades de libros. Entonces, uy, perdón. ¿Qué hay que hacer? Llama al 118. Llama al 11868 y me llamo María José Cantudo y me estoy muriendo. No, quiero decir, si han sobrado 4 unidades de libros, yo propongo una opción navideña, que es que como solo quedan 4, si alguien lo quiere firmado para Navidad, para recibirlo a lo largo del mes de diciembre, pues con vistas a un amiguillo invisible, un regalito a esa amiga cucú que tú crees que le vende muy bien, o para ti Pispo. Yo soy muy del autorregalo navideño, yo todos los años me hago un regalo navideño. Pues a las 4 primeras personas que nos escriban, el precio del libro es 19,90, más los gastillos de envío, pues quedarían un total de 22. Por 22 unidades de euros te puedes llevar a tu casa un ejemplar, los 4 últimos, aunque evidentemente en las librerías también se venden, pero no firmados, cariño, ya está, de este librillo. Pues y continuamos para bingo. Venga, pues vamos con ello. Nos habíamos quedado en que tú estás ya infectado, tu pareja está infectada, tus amigos habéis descorchado muchas botellas de champán. Muchas. Claro, en la flor de la vida, como se suele decir, te conviertes en esa persona que solo puede ir al hospital de ida y vuelta y poco más. Y no sé en ese momento si, pues bueno, qué clase de redes, ¿no? O de apoyos se consiguen en un momento en el que el virus que tú tienes y la enfermedad que te ha provocado es prácticamente lo peor que se puede tener en la vida, te convierte en un apestado que no quieren la gente casi ni sentarte contigo en el autobús. Y eso, psicológicamente, ¿cómo se sobrelleva? Bueno, para empezar nosotros éramos 2 y eso siempre ayuda. Nos pasó ahora que has dicho lo del autobús. El autobús no me pasó, pero el peluquero que íbamos siempre, hubo un día que nos dijo que por favor que dejáramos de ir porque los clientes comentaban que teníamos tan mala pinta que los clientes comentaban. Bueno, pero nosotros teníamos una red. Al vivir en Chueca, al movernos por Chueca, yo incluso en algún momento puse copas y trabajé en una sex shop y tal. Teníamos una red, claro, de gente a la que no tenías que explicarle nada. Y eso era muy cómodo, ¿no? Esa parte de amigos. Porque, claro, durante todo ese tiempo, la familia, que sería la red natural en cualquier otro caso, tú intentas dejarla fuera para que no se enteren, para que no se entere de tu padre y no lo pase mal. Entonces nosotros lo aguantamos todo lo posible. ¿Cuánto tiempo pasó desde que tú recibiste el diagnóstico hasta que tu madre se enteró? Que dices que para ti fue prácticamente 4 o 5 años. O sea, mi madre se enteró al final. Se enteró cuando ya era tan obvio que no había forma. Porque además tuvimos la suerte de que en aquel momento empezaron a salir los teléfonos móviles. Es que, claro, no había internet, no había WhatsApp, no había nada. Empezaron a salir los teléfonos móviles. Y como tanto Fede por su trabajo como yo por el mío viajábamos mucho, pues el fin de semana que estábamos y todos los fines, por eso somos una familia tradicional. Sábados en casa de una mamá y domingos en casa de la otra. Por supuesto. Pero claro, no, es que estoy de trabajo y me he venido, estoy en Ámsterdam y ya no vuelvo hasta el martes. Y así estuvimos aguantando más de un año. Con ingresos continuos, bajas, pero... ¿sabes? Pero nosotros tuvimos mucha suerte con la red de amigos, ¿no? Ya te digo, además yo soy muy frío, pero Fede era un cabrón con pintas. O sea, en esas cosas de ni una tontería. Porque yo, por ejemplo, yo me bloqueé, yo era incapaz de organizar unas vacaciones. Porque decía, si no vamos a llegar. ¿Pero cómo voy a organizar un viaje? Y él era de los que aparecía, nos vamos a Ibiza, pues, ¿sabes? O sea, pero en Ibiza, ¿cómo está el hospital de Ibiza? Hay infectólogos en Ibiza, ¿sabes esas cosas? Y él era mucho más echado para adelante. Pero estuvimos años sin... Y se me ha quedado además, y lo sigo sin hacer. Yo no voy a ningún país que tenga una sanidad que no sea... Que no te para mí los países en desarrollo, y no te quiero ni contar, tropicales y tal, están vetados absolutamente. Porque me da miedo que me pase algo y...
Claro, y todo eso, claro, el sentimiento, yo imagino, de provisionalidad, de decir, pues, ¿cuándo va a ser? Todo era muy carpe diem, porque no sabías. O sea, estabas en eso, no sabías si al día siguiente te iba a dar una pancreatitis o te iba a dar una cefalopatía por el hígado o lo que sea, y ibas a quedarte ingresado, ¿no? Entonces, pues, ya te digo, nosotros salíamos del hospital de día y nos íbamos a los bares de Chueca. Para empezar, pues estaban los amigos. Pero para qué, ¿cómo no? O sea, ¿y si mañana no podemos venir? Ah, no, pues se va hoy. O sea, ¿Y cómo se gestionaba en esos bares y esos grupos la gente que de repente pues mira, ya no iba más? Claro, eso es una de las cosas terribles, porque además, de repente, los bares entre semana viven de los habituales. El fin de semana, la parroquia, los parroquianos, organizamos siempre los mismos. Y de repente fulano empezaba a faltar. Estoy hablando de una época que prácticamente no había móviles, y solo teníamos móviles, gente que ya teníamos un trabajo y tal, porque eran carísimos, y las llamadas costaban. Sí. Entonces, como mucho mandamos un SMS. Y de repente decías, ¿y fulano? Y entonces alguien te venía por detrás. Está ingresado. Pues. Bueno, ¿y dónde está? No, es que no quiere que le vayan a ver. Y ya cuando la cosa se ponía mal del todo, llegaba ese momento tremendo en que aparecía la familia y se lo llevaba. Y no te puedes ni despedir. Esa familia que él había dejado en su pueblo, en su ciudad, porque tenía que ser un pueblo, podía ser de Barcelona, pero precisamente como tenía VIH, se había venido a Madrid para que su familia no viera todo eso, pero cuando ya estaba mal, apareció la familia y se lo llevaba a morirse con ellos porque era su hijo. Y todos los amigos nos quedábamos como diciendo, joder, me parece muy bien que lo cuiden, y si es... Pero... Claro, no nos conocían, porque no había contacto, ¿no? Pero incluso chicos con pareja. De repente apareció la familia. Claro, en aquella época no había matrimonio, no había uniones de parejas de hecho, no había, o sea, legalmente no tenías forma de agarrarte a aquello y coger y llevarse a tu novio de casa, porque como se va a morir se lo llevan a su ciudad y a ti, por supuesto, no te invitan a ir. Tú dices... Sí, esa cosa terrible, ¿no? Veíamos unos duelos a distancia que era un horror, eso era muy cruel. Yo de las familias... a varios les habría dicho cosas, porque era, o sea, chico, completamente pasando de él, y él pasando de ellos, porque a lo mejor lo habían echado de casa por ser maricón. Es que a lo mejor él no era. Pero llegado el momento, eso. Y luego algún funeral que sí que ibas, y claro, como les daba tanta vergüenza, pues ninguno había muerto de sida. Todos habían muerto del hígado, de una complicación de no sé qué. Y oías unas homilías, de unas descripciones del colegio. Pero, ¿qué? Coño, que estaba en el cuarto oscuro del Lidl todas las noches, afortunadamente, y pasándoselo pipa. ¿Cómo, sabes? Y tan contento. Hombre. Pero esa vida, ¿qué tal? Porque había venido a Madrid a ganarse la vida y entonces estaba construyendo un futuro. Coño, que era camello. ¿Cómo que está construyendo un futuro? Bueno, a ver, que este camello es un futuro. No quiero despreciar a los camellos para nada, porque pues, hacen una labor muy útil, una labor social. Pero eso, o se dedica a la prostitución. Sí, pero que te tenías que tragar, o sea, te tenías que pagar todo, sus sentimientos. Claro. Y esa interferencia. Claro, y la madre ¿y tú de qué lo conocías? Y el hermano que sí sabía la historia, haciéndote gestos de que no. No lo conozco, estoy aquí. Yo, bueno, es que era vecino, ¿no? Claro, es que era un vecino mío. ¿Sabes? O sea, esas cosas. O sea, es que mucha gente llevó la ocultación hasta el último segundo. Sí, para mí eso era muy... Mira lo que lo has mencionado y hacía mucho que no le daba vueltas. Eso era muy doloroso. Esa interferencia horrible, ¿no? Entre las vidas que nos hemos construido fuera, las que son nuestras de verdad. 3, 4, 5, 6 años con tu grupo de amigos celebrando las comuniones, iba a decir. Bueno, se comulgaba. De rodillas te ponías. Celebrando los cumpleaños, las fiestas, el fin de año. Las alegrías y el fin de año, yéndote de viaje a zordear por toda Europa. O bueno, de repente nos íbamos de excursión. A veces hacíamos planes sanos. 2. Al pantano. A la Sierra de Madrid, que es un poquito la idea. Sí, de vez en cuando. Sí, eso al final sí. Hubo un grupito que lo hacía mucho por aquí. El otro día me pasó un amigo un grupo de senderismo para solteros. Digo, qué curioso, nunca se me hubiera ocurrido ligar de senderismo, pero claramente... Nosotros en Cogan tenemos un grupo de senderismo porque es verdad que a mucha gente que no va al ambiente, pero que no socializa sino con otras personas LGTB, en el grupo de senderismo lo hacen. Sí.
Pues lo que une una cuesta... Bueno, que sí une, cariño, que tiren de ti para arriba cuando ya no puedes más, eso une muchísimo. Pues eso. Entonces, nosotros yo tuve muchísima suerte, montamos una red muy potente en ese sentido. O sea, cuando Fede y yo hicimos 10 años de pareja, es la primera vez que yo invité a mis hermanos y a mis primas, con las que me llevo de puta madre, pero es que no eran mi vida, no eran mi día a día. Claro. Que los invité, pero claro, o sea, que era una fiesta de 60 personas, 45 eran del ambiente, incluido, por supuesto, nuestro camello de aquel momento. Todos los del Eagle. Claro, todos los del Eagle, los del Strong, porque además, claro, nosotros no íbamos al Pachá, ni al Rix, íbamos a... Claro, que además la mitad venían de un domingo, claro, la mitad venía de Empalmada. O sea, aquello era... Y yo decía, a mis primas, ¿cómo le explico yo a mi prima esto? Una escena almodovariana, ¿no? Claro, teníamos un duplex estábamos en dobles con terraza ahí al Porchueca, en Colmenares. Y claro, todos estos metidos en el cuarto de estar con las luces apagadas y toda la familia en la terraza del sol. Y no venís al sol y las gafas de sol tan muertas, las pupilas como platos. Ahora vamos. Pero, entonces, claro. Por favor. Sí. Digamos que justo en el... O sea, cuando llegó esa milagrosa ya medicación que dio en la tecla... no se sabía cuándo iba a llegar ese momento, ¿no? Y digamos que aquello fue un cambio de paradigma, pero que no es que dijera, no, es que para el año que viene ya lo vamos a tener, ¿no? O sea, que fue casi... No, fue por casualidad. Fue a toda hostia. Sí, pero que cuando lo piensas, y no sé, estos gilipollas no se les ocurrió juntar las 3 pastillas nunca. Te daban una, cuando fallaba te daban la otra, y cuando fallaba te daban la otra, y de repente alguien dijo, oye, si les damos las 3 a la vez, parece que hoy día se hace... con todo. Cualquier cáncer tienes varias cosas a la vez. Y fue muy rápido. O sea, del año 96 al 97, que las cosas en ciencia llevan un tiempo y tal, plaf, o sea, chas, y traerlo. Y claro, ¿cómo vuelves a la vida? O sea, habiendo dado por hecho, que por eso el nombre que es el nombre científico, es el síndrome de Lázaro, porque hay realmente todo un proceso mental de yo pensaba que me iba a morir, lo tenía ya todo, digamos, preparado, ya no tenía futuro a la vista, y me encuentro con que estoy vivo y encima cada día mejor. Estoy sano. Mi proceso además coincidió con que murió Fede, porque Fede no llegó. Cuando empezó a tomar las medicaciones, él tenía el hígado muy tocado. Y si se tomaba la medicación, entraba en coma por la medicación, y si no se la tomaba, pues ya tenía lo que fuera, ¿no? Y justo murió en junio del 97, que era justo cuando estaba llegando eso. Llevamos 2 meses de tratamiento. Y claro, mi primera fase de Lázaro lo que fue un duelo que te cagas. Porque claro, no sabías cómo te ibas a sentar. Pues, te decían que sí, pero... Y entonces aquella época fue horrible, claro. Vamos, sin trabajo, sí, tenía una pensión, la verdad que... O sea, pero fue tremendo. Pero luego, claro, te encuentras con un vacío por delante que nunca te habías planteado. Empiezas a pensar... Yo nunca pienso más allá de un año vista 2. Eso se me ha quedado ya para siempre. Y no. Pero, claro, te tienes que plantear hacer planes. ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Hay mucha gente de qué voy a vivir. Porque ya puedo trabajar. Entonces ahora, pero claro, que te contrataran. O sea, que es un proceso... Y ahí sí que no había ayuda, claro, porque ya bastante tenías con haberte muerto. Te hemos salvado la vida. Ponte a pedir ayuda. O sea, eso sí, y probablemente mucha gente le hubiera venido muy bien. Yo creo que hubo menos acompañamiento con la cura que con la dolencia, ¿no? Claro, porque, hombre, primero no fue todo el mundo de golpe. Hay gente que tardó más y gente que tardó menos. Y entonces te dedicabas a los que no. Y luego seguía habiendo infecciones, porque todavía lo del intransmisible, indetectable, no lo teníamos nada claro. Era obvio, yo me acuerdo hablar con amigos, es que fíjate anoche, pero no sé cuándo. Digo, pero tú, ¿cuánto tiempo de medicación? ¿Qué carga viral tienes? Y yo, como, soy bioquímico. Y yo decía, pues hombre, lo normal es que no esperes nada, pero que saca la prueba, claro, es la prueba. Pero claro, estabas más pendiente de esos que de los otros. Claro, encima que te estabas poniendo bien, claro, era un vacío, era como esas películas que llegan al Océano Pacífico y es Pacífico y es un plato y el barco no puede avanzar nada y no ves nada por ningún lado, pues eso, o sea, esa sensación de... Claro, y socialmente, digamos que el SIDA ya por lo menos era una conversación que se tenía, las galas, ¿no? Famosas del 1 de diciembre, de repente pues el otrora más valioso para la sociedad, Miguel Bosé,
se convirtió un poco porque a él le mataron. Lo mataron. Los medios le mataron de SIDA varias veces, una muy famosa. Perdió un par de. Él contaba siempre que perdió un par de contratos de películas. Él que siempre quiso ser actriz y lo que pasa es que luego las cosas que no era muy bueno, pero lo hubiera hecho. Pero ¿cuántos actores que no son muy buenos? Lo hubiera hecho, pero claro, él estaba ahí porque él quería ser actor. Él lo que quería era ser actor. Y pero le daba prestigio, no sé lo que había sido su mamá. Esas cosas son así. Y perdió varias películas porque surgió el rumor de que tenía VIH. Y claro, con SIDA el seguro de la película no cubría. La cuenta. Claro, si a mitad de película se pone malo y nos hemos quedado sin prota. Sí, entonces digamos que el escenario es que, pues digamos que la gente ya no se muere, el virus de repente es una cosa con la que se puede convivir ocultándolo y lo que queda abandonado un poco a su suerte es el estigma, claro. Que el estigma ha permanecido prácticamente inalterable. Nos ha llegado pues yo lo he hablado con gente del entorno que te explica un poco sus procesos. Y decían, claro, a mí me dijeron, ¿eres VIH positivo? Te estoy hablando en 2015 y pensar, joder, me voy a morir. Claro. Porque no ha habido una evolución de lo que te decía antes, la imagen, ¿no? Como hemos desaparecido, los nuevos tienen la imagen de lo que sí era muy visible. Es como que se empalma con la última imagen que tuvimos, que es Filadelfia. Todos ven a Rock Hudson y a Filadelfia. Eso es. Exactamente. Yo nunca he visto Filadelfia, por cierto, no la puedo soportar. O sea, no puedo. La idea si la película habla de VIH de aquella época, no puedo. O sea, me revuelve todo y no me interesa tanto. Y a día de hoy, esta pregunta, o sea, probablemente surja de mi ignorancia absoluta, pero a día de hoy se están contando ya historias en la ficción con otra visión. Sí. Sobre el VIH, porque hablabas antes de Pose, pero Pose vuelve a lo mismo, aunque lo haga desde el presente, sí. Pero vuelve a los 80. Mira, yo estoy en el grupo de chicos con VIH de COAM, y ¿cuál es la gran referencia que tienen la mitad de ellos? La mayoría de mi grupo es gente de 30, 20 y muchos, 40 y pocos, infectados en los últimos 5 años, muchos latinos. Élite y Merlí. Coño, Élite, pues a la chica que tiene SIDA le va muy bien. Pero no es por el SIDA. Le va mal porque la violan y porque la es una violada y la matan. Y luego el chico que tiene SIDA, el papel que hace Aaron Piper creo que es, no muere de SIDA, lo que tiene es un cáncer. Es verdad que ya son ganas de cargar el pobre chico, no tenía bastante, no tuvo. Y Merlí igual. En Merlín se ha peleado, ¿no? Cuando ya está en la universidad, que además es una escena que yo la encontré exagerada, porque la reacción de él en un chico universitario y tal, y entra en pánico. Él entra en pánico. Eso, quiero dejar la carrera, quiero dejar todo, quiero matar al que me ha infectado, o sea. Pues esas son las referencias que tienen, pero no está mal que tengan esas referencias, porque son niños jóvenes, guapos, con buen cuerpo, que, pues bueno, bien. Ya es otra figura. Es otra figura, claro. Sí. No, y luego que yo entiendo... Las fotos de Benetton, no somos las fotos de Benetton, no es el famoso... ¿Os acordáis de la campaña? Sí. El tío agonizando y el foto... Es que tiene huevos. El fotógrafo haciendo fotos y luego eso vendérselo a Benetton. Sí. Además tenía un capó así que te cagas, una caquexia mortal. O sea, el tío lo tenía todo, la cara marcada. Las imágenes de la pandemia del VIH-Sida también han sido... Sí, o sea... la princesa Diana, ¿no? Sí. Para bien o para mal, es casi de lo más potente porque eran demasiadas cosas juntas. Sí, pero mira, hay Diana, Elizabeth Taylor, Elton John, sí. Esas 3 personas, yo creo, a nivel mundial. Ese acercamiento que hicieron, que la princesa Diana fuera capaz de besar a un chico con VIH, con SIDA, en un hospicio inglés... Claro. Sí, se habla un poco de ese gesto como realmente... Es un aldabonazo. Que cambió la conversación. Es un aldabonazo, ¿no? Cuando Elizabeth Taylor en la conferencia aquella de, creo que fue Copenhague o tal, había un español que vivía en Estados Unidos, en Estados Unidos no te dejaban entrar con VIH. Y este había ido representando a la comunidad de... ¿Y cómo sabía Estados Unidos que tenía su VIH? Porque te preguntaban y te pidieron las pastillas. Claro, yo estuve sin ir a Estados Unidos. Yo en Estados Unidos está muy mayor, porque no podías ir con tu bote de pastillas... o que te lo quitaran en la entrada, con lo cual te jodían vivo, o que como tenías pastillas te mandaran de vuelta, que encima tenías que pagarte el billete tú. Entonces no ibas. Y fue a una conferencia de SIDA.
Y claro, todo el mundo sabía que tenía SIDA, de hecho, murió poco después. Y entonces él dijo, señor Reagan, era el presidente Reagan, voy a volver, a ver qué hace. Y entonces Elizabeth Taylor, que estaba por ahí, se acercó a él y le dijo, y yo voy a ir con él, deténganos. Y volvió y pasaron. Luego, como entra la policía, aparece Elizabeth Taylor y claro, la gente se le bajaron la braga a todo el mundo y Elizabeth Taylor pasó con el otro el brazo y pasó en el control de policía. Sí, ese tipo de personas... De gestos. Sí, sí. Ahí yo estuve hace poco viendo en Barcelona el concierto de Madonna. Sí. Y Madonna ha sido una gran aliada en este sentido. Además, el concierto, la estructura, digamos que es un poco también cronológica, no habla de su carrera y tal. Y claro, pasa que eso es el momento más emocionante, sin duda. Pasa de estar en una fiesta, pues como en el Estudio 54, ¿no? Digamos, en Nueva York, y todo el mundo felicísimo y todo perfecto, a que empieza a faltar gente, se queda al final solo con un bailarín, el bailarín se empieza a desplomar, Madonna le coge el brazo y tiene ya el brazo inerte, y claro, pasa inmediatamente de la gran fiesta de principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80, a explicarte ella que se quedó sin amigos, que mucha gente de su entorno, su compañero de piso, ella se sube en una estructura y empieza a cantar, creo que es Life to Tell, que es una de sus canciones sobre el tema, y empiezan las fotos, pues Robert Mapplethorpe, Keith Haring, Halston, pues esa plétora absoluta que en Estados Unidos, quizá porque empezó allí o por lo que fuera, pues sí que hay muchos ejemplos, ¿no? de personas muy reconocidas, Basquiat, que murieron por complicaciones del VIH-Sida. Y es esto aquí que quizá tenemos menos ejemplos, o sea, aunque también... Yo digo que aquí no ha muerto nadie. Sí, es verdad, claro, aquí... Aquí no ha muerto nadie. Es verdad. Bueno, es alucinante. Sí, de repente pues Agustín Gómez Arcos, yo que sé, que es una pero... persona que está ahora empezando, o Gil de Viedma de una manera un poco más tal. Pero sí, y claro, para mí fue muy emocionante, por supuesto, ese momento del concierto, pero también, claro, te das cuenta de que te tocara y te acabara contigo, pues Dios mío, qué destino más trágico, que te tocara y sobrevivieras, pues a ver cómo eso encaja también, pero haber estado allí, o sea, aunque no te tocara, el hecho de pensar que cada oyenta lo piense ahora mismo durante un segundo, que es, imagínate, piensa en tu grupo de amigos, en tu grupo social, y piensas, un tercio, por ser generosos, ¿no? Un tercio se mueren en los próximos 5 años. Claro, hay toda una generación muy marcada, creo yo, o varias. Y el otro día, precisamente en la presentación del libro de Jesús Pascual, hubo una pregunta que es, claro, nos han faltado referentes a la comunidad, pero si uno lo piensa, pues es que a lo mejor muchos de esos referentes es que murieron en la pandemia a causa de... Mira, yo ahora que dices eso, yo me acuerdo, porque yo estuve varios años en las organizaciones del Orgullo, cuando el Orgullo era chiquitito y era en Choque y tal, ¿no? Y era la carroza del Eagle. ¿Quién está este año en la carroza y quién no está? Ya. Anualmente, ¿no? Se iban contabilizando las pérdidas. Nunca... Siempre tenías la esperanza. Porque como se había ido al pueblo con su hermana, y su hermana, por supuesto, se había muerto, no te iba a llamar, no sabías si eso, pero estabas en la carroza del Eagle y decías, Dios mío, pues es que el año pasado estaban aquí fulano y mengano. Tan contento. Sí, tremendo. Sí, pues sí, yo creo que poco menos que lo que nos toca es contar estas historias, porque además nos las podéis contar de primerísima mano. La gente que pasó por toda esta situación de manera más o menos indirecta, pues no es mayor todavía. Y siempre se echa en falta, ¿no? Eso a veces... A Almodóvar se le ha acusado, ¿no? ¿Dónde está la gran película, el gran testimonio, dónde está el relato? Tiene derecho a no hacerlo. No, tiene derecho a no hacerlo. Él además estaba ahí, quiero decir que a saber cuál ha sido su proceso con todo esto, y si ha habido personajes, pues yo qué sé, Penélope Cruz en Todo sobre mi madre, ¿no? De repente era una monja que se infectaba y tal. Pero no hay, es cierto, no hay un gran relato que digamos, si en Hollywood hicieron mal que bien, que se le pueden poner muchos peros, pero bueno, existe. Filadelfia, ¿dónde está en España el gran relato? Y quizá está por hacer, ¿no? Pero es que a lo mejor, mira, esto es una cosa personal. Yo escribí una novelita hace 6, 7, 8 años
Y hablaba de gays y tal, pero hablaba de jóvenes gays. Yo no quería que fuera autobiográfica, pero sí que salía un personaje con VIH. Pero un personaje con VIH que no pasa nada. Y uno de mis amigos me echó en cara: no, Emilio, esa no es la novela que tú tienes que escribir. Es que no me apetece escribir esa novela. Yeah. Yo no, a ver, ahora estoy enfrascado en otra, que a ver por dónde sale y a lo mejor sí, ¿no? Y ahí sí lo voy a tratar, pero que no puede ser, no puedo escribir la autobiografía de eso, no lo puedo hacer. Me niego, primero porque hay cosas muy íntimas, segundo porque fue muy doloroso. O sea, sí, que ahí también hay una pista, ¿no? Claro, o sea, ¿por qué tengo yo que hacer? Porque lo hago alguien de fuera, yo te cuento mi historia y tú la haces. Pero no me apetece escribir en primera persona sobre aquellas... Lo acabaré haciendo, porque luego ya te vas tal, y además creo que sí que hay un cierto compromiso con que, va pasando con que eso pasa el tiempo y lo elaboras, ¿no? Pero no, me cuesta un huevo hablar de las tardes en el hospital de día. O sea, el hospital de día Gregorio Marañón ha cambiado de planta, porque claro, Fede murió en el 97, pero he seguido yendo ahí, y cada vez que pasaba por delante de la habitación en la que murió, claro, no solamente él. Ayer estuve con el médico que me trataba, porque él se ha jubilado y quedé a comer con él. Y sacamos una foto de aquella época y claro, solo quedaba yo vivo. Bueno, y otro chico. De todo aquel grupo de 15 personas que estábamos en el hospital, solo quedamos dos. Todos los demás se fueron yendo chas. Y no tienes por qué tampoco regodearte en eso. Oye, a lo mejor me apetece más hablar de Eurovisión. Sí, o de drogas, o de chills, o de fistfucking, yo qué sé. La gran novela del fistfucking. Porque tampoco está escrita, que tampoco está escrita. ¿Dónde está la novela del fistfucking? Yo qué sé, de los clubs de sexo. Sí. Del Strong. Mira, no, pero Strong no. Porque Strong tiene una trilogía. Porque ahí íbamos los dos, pero la inauguramos nosotros. Nos invitaron. Sí, la cosa es que sí es cierto que por cómo se ha resuelto, insisto, en entornos privilegiados, en España y tal, es un relato que no se nos ha contado, pues ni siquiera probablemente el tiempo que estamos ya dedicándolo. O sea, es que estoy convencido de que muchas oyentas es probablemente la primera vez que escuchan un testimonio. Venga, cuéntame cómo fue aquello, más o menos elaborado, más o menos extenso. Y creo que hay un hueco, o sea, en nuestra genealogía como colectivo y tal, de verdad, hay un hueco muy grande que es toda esa gente, todos esos años, y que creo que tenemos que encajarlo. A lo mejor no os tenemos que pedir que seáis vosotros los que... Pero es verdad que yo creo que ese ladrillito, ¿sabes? Hay que ponerlo de alguna manera. Mira, nosotros, ahora voy a hacer la publicidad yo. Hola. En Cogam, la semana que viene, la semana que acaba el 30, o sea, del 20... Esta semana para vosotros, para cuando lo oigáis, esta semana cuando lo oigáis, pues tenemos todas las actividades de todos los grupos que tiene Cogam, esa semana están dedicadas al VIH. Entonces, el martes hay una sesión que a mí me parece fascinante, que es el grupo de mayores. Yo soy como el límite de abajo del grupo de mayores, o sea, gente de 70, 80, ¿sabes? Y va a contar cómo vivieron eso. Porque esos chicos tenían un montón de problemas, porque vienen de la represión, de las persecuciones, de las redadas, de todo eso. Pero de repente, con 25, 26, 30 años, llegó el SIDA a su vida. Claro. Llegó el VIH al ambiente. Y claro, ellos tienen mucha memoria de aquella época que era muy mala, pero luego pasaba de todo. Y lo van a contar. Y a mí me parece, yo tengo unas ganas de ir locas. Me parece fascinante. Pues eso, que el relato polifónico de esos años no está mal. Ya yo creo que ha pasado el tiempo suficiente como para, venga, vamos a ver cómo se encaja. Y sobre todo por qué memoria dejamos, ¿no? Social, ¿no? Porque igual que se ha explotado mucho una imagen muy concreta, bueno, pues que fomenta el estereotipo y la xenofobia y demás, que haya otro espejo en el que mirarse, más allá de Élite, donde es algo un poco tangencial, o Merlí. Bueno, en Merlí sí se le da una trama entera. Sí, por si acaso alguna de las oyentas no ha visto, que Sapere Aude es la continuación de Merlí, que es la vida del personaje, no me acuerdo cómo se llama, Paul se llama. Paul puede ser, Paul, que es Carlos Cuevas, el guapo, el guapo de Merlí, que se va a la universidad y sigue pues las aventurillas de este chico en la universidad. Con una María Pujalte.
Buenísimo Vosotros que personaje. sois cinéfilos, vamos, Buenísimo es que personaje. el personaje de María Pujalte es espectacular. Sí. Sí. Es que también tenían el listón altísimo porque el personaje de Merlí, Bueno, no me acuerdo del nombre sí. del hombre, Yo es que nunca lo he visto. pues merece la pena. Sí, el profesor es brutal. O sea, es ese personaje. Pero para yo, es yo una Merlí maravilla. no lo vi esa Pereaude. Vi trocitos de Merlí, pero ¿sabes lo que pasa? Que me ponía muy nervioso el doblaje. En catalán me costaba seguirlo y el doblaje me ponía muy nervioso porque qué mal se doblan los actores catalanes. El doblaje del catalán. Porque Qué mal lo muchos hacen. se doblaban a sí mismos. Claro, y lo entonces hace eso fatal. lo hace fatal. Y cantaba muchísimo. Entonces Vaya lo inquietante. intentaba en original, pero no soy capaz ni puedo defenderme cuando estoy de turismo en Barcelona o en Sitges, pero no tal. Pero no seguí la serie. Entonces, bueno, ya por ir acariciando el final, digamos, ¿qué espacio, qué papel juega ahora mismo el VIH en tu vida, ¿no? Ahora mismo, ser una persona VIH positiva, ¿qué importancia, ¿no? Casi al peso, ¿qué importancia crees que tiene? Pues mira, desde que me jubilé y me metí en Cogam toda, porque no hago otra cosa más que... Te has convertido en la cara... No, pero eso sí, los últimos años lo fui siendo y sí, porque falta mucha visibilidad todavía. Y entonces eso todo, y además, claro, trabajo soy el vocal de salud, con lo cual todo el día metido en proyectos que tienen que ver con el VIH. Y ahora que está cerca el día 1, no te quiero ni contar la semana que llevo, ¿no? Pero luego lo que es en mi día a día de normal, cero. A ver, no es verdad. Gran parte de... Yo me llevo muy mal con mi cuerpo. Pues cada uno nos manejamos como yo me llevo fatal. Y gran parte de lo que me pasa a mi cuerpo, bueno, aparte de que como un cerdo y que no voy al gimnasio todo lo que tendría que ir, vale. Pero gran parte de lo que me pasa es consecuencia de aquello. Y eso yo fatal. O sea, yo me miro en el espejo, me veo la papada, el chas, la chepa, el no sé qué, que es por aquello. Y me cago en todo. O sea, sí que a mí... Cada uno se maneja como puede consigo mismo, ¿no? Y esa parte sí. Pero de resto no. La pastilla por la noche. Pero total, al principio, tomar una pastilla al día te parece un horror. Cuando tienes mi edad y tomas la de la hipertensión, la del ácido úrico, la de dormir... Está hasta rica. Por eso nada más, que te da igual, claro. O sea, no... El tomarte una pastilla no te cuesta nada. Mi abuela siempre dice, soy un sonajero. Sí. Estoy llena de pastillas. Claro. Y luego es verdad que pasa una cosa, sí que ahora empiezo a ver, porque ya de los supervivientes, los que pasamos la época mala, ya se está empezando a ir gente. Yeah. No por el SIDA, pero es verdad que muchos quedamos muy tocados por efectos adversos, esos tratamientos mortales, sí. Y porque el mismo hecho de tener VIH, joder, yo no había probado las drogas hasta que me dieron el diagnóstico. Tomaba popper. Yo no me había metido ni una raya jamás con 31 años. Y fue cuando dije, ¿qué más da? Total. El llevarte mal, todos tus traumas, toda la homofobia, a la homofobia interiorizada metes la xerofobia interiorizada, hace que probablemente hayamos llevado una vida peor, con más alcohol, con más drogas, con más fiestas, con más tabaco, con lo cual eso se paga, también. Lo pagaría cualquiera. Pero si ya uno te iba a pasar, al tener VIH como que muchos entramos más en eso, ¿no? Y este año, por ejemplo, pues Miki, ay por Dios, Miguel Ángel, tal, o sea, empiezas a ver gente que tú has conocido conocido del movimiento de los activistas de VIH que se empiezan a ir, ¿no? Y te hace impresión, porque... Bueno, Pero es un final muy pesimista, ¿no? No, es decir, por eso vamos a dar la vuelta rápidamente. Estas cosas son al final, por unas consecuencias de todos esos años que evidentemente, ¿cómo no iban a tener consecuencias? Claro. Pero oye, para ese mariquitilla que se abría al mundo y que el mundo de repente se convirtió en un lugar terrible, pues mira, en esos años... ¿Quién no hubiera firmado estas pocas consecuencias y a cambio de que tu vida no se acabara? Yo siempre le digo a los chicos del grupo que les digo, yo no sé qué hago aquí, porque yo soy un mal ejemplo. Porque claro, el que llega nuevo, que le acaban de dar un diagnóstico y me ve a mí y piensa voy a acabar como este viejo, debe entrar en pánico. Pues no os preocupéis, que nada de lo que me ha pasado a mí os va a pasar a vosotros. Hombre, pues eso ya es un final feliz, porque también hablábamos antes, ¿no? de perder a un tercio de tu grupo de amigos. Solo el hecho de que Enrique y yo, que compartimos grupo de amigos,
no vayamos a perder a un tercio de nuestros amigos, es un final más que feliz. O sea que por muy lento que haya avanzado, por mucha lucha que quede por hacer, por mucho que haya que dar todavía que hablar de ello y que haya que romper estereotipos, el cambio es notable. La lucha ya no es médica. Y hasta el punto, bueno, de que ha nacido un orgullo. Un orgullo, ¿no? De que tanto el año pasado como hemos desfilado personas, unas como acompañantes y otras como personas con VIH, que ya hay un orgullo de mostrarse visible por todo lo que esa visibilidad supone, ¿no? Entonces, claro que hay final feliz y camino y futuro. Sí, la parte médica está muy superada, eso ya no es un problema. El problema es la parte social todavía. Sí, el estigma. ¿No? Es el estigma. El problema es el estigma. El de los demás y el tuyo propio. Porque es verdad que sigues... Yo no conozco a nadie que no le... de estos... Para mí es un referente este grupo, yo estoy feliz con ellos, porque es un mundo es tan distinto a lo mío, pero son el futuro y son jóvenes y lo que quieren es irse a, por desgracia, a regatonear. Bueno, es lo que se lleva ahora, seguro que tú en tu época que música regatoneabas tú. Por Dios. Bueno, ya está. Vamos, pero lo que quiero decir es que todavía todos ellos y tienen ese momento de la culpa. ¿Y cómo fui tan imbécil? Claro. ¿Y por qué hice? O sea, todo eso... Entonces, la parte del estigma lo tienes. Es normal. Pero el gran mensaje positivo es: no les va a pasar nada de todo lo malo que yo he contado aquí, ni que han podido ver. Ni físicamente, ni sanitariamente, ni van a estar en el hospital meses, ni. No. Amigas, eso es muy importante. Hay que hacer las pruebas. Eso también que sea el mensaje. Y luego que las pruebas se pueden hacer de manera gratuita. En prácticamente todas las capitales de provincia de España hay asociaciones y sitios donde tú vas. Rápidos. Que te acompañan. Tardas 20 minutos en saberlo. Y además, si algún día queremos acabar con el VIH, la única solución es tratar a todos los infectados. Pero para trataros tienes que saber las personas que están infectadas. Para trataros tienes que saber que lo tienen. Nada ayuda tanto como saber tu estatus. O también podéis aprovechar, si por lo que sea tienes que haceros unos análisis de sangre, pedir al médico, oye, hazme también la prueba. Y ya está. Y aprovechas 2 por 1. Perdamos el miedo y rompamos con el estigma, porque yo creo que Fede y tantos que se quedaron por el camino se lo merecen. Que sus vidas... No me pongas ahora tierno, guapo. Que sus vidas cuenten que gracias a ellos pues las nuestras pueden ser así de plenas y son mejores, y que esos padecimientos pues se queden en los libros de historia, pero que consultemos y leamos esos libros de historia, que no se nos olvide, y más en una comunidad desde donde os hablamos, la Comunidad de Madrid, que puede tener el infame honor de ser la primera en la que se retroceda en los derechos y libertades del colectivo LGTBIQ+. O sea que, cariños, algunas cosas sí que precisan de la rabia que también se usó entonces. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras. Gracias por venir. Un testimonio muy valioso que te agradecemos, y feliz y combativo día contra el VIH-Sida, y acompañemos a las personas que viven con él a nuestro alrededor y sepamos nuestro estatus, que eso propósito de año nuevo para todas las oyentas de Puedo Hablar, enterarse vivas de cómo están esos cuerpillos. Sí, claro. Muchas gracias. Y a vosotras. Chao.